Buenos días, estudiantes. Vamos a comenzar con el tema. La anterior clase habíamos dado unos conceptos generales de lo que es el tema de genética y herencia. Hoy vamos a hacer recuerdo de esos conceptos y vamos a continuar, ¿no?, con lo que es el tema de genética. Ahora les voy a compartir mi pantalla para que comencemos a explicar. Bien. Es la unidad 5, habla sobre lo que es la genética y la herencia. Contenidos básicos. Ya hablamos, ¿no?, de los conceptos básicos de lo que era la genética, que es una rama, ¿no?, de lo que es la biología, que estudia, ¿no?, los organismos biológicos. También lo que son la determinación de lo que es el sexo, ¿no? Y también otros aspectos acerca de todo lo que es el gen, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué era un gen? Dijimos, ¿no?, que el gen es una pequeña parte de lo que es el ADN que guarda, ¿no?, lo que es información, ¿no?, para formar luego una cierta característica, ¿no? Cada gen, ¿no?, le dice al cuerpo cómo hacer una proteína y estas proteínas todas juntas forman, ¿no?, lo que es la característica, ¿no? Un ejemplo, se forma el gen. Un gen es para el color de ojos, por ejemplo, otro gen para el tipo de cabello, otro gen para la estatura, ¿no? Entonces, los genes son muy importantes porque sin esto el cuerpo no sabría cómo crecer, ¿no?, o funcionar. Aquí vemos, el cromosoma está formado por conjuntos de muchos genes, ¿no? Ahora el alelo. Bien. El alelo, ¿no?, es como una forma diferente de un mismo gen. El gen puede tener varias versiones, ¿no? Por ejemplo, gen de color de ojo, puede haber un alelo marrón y también el alelo azul, ¿no? También habla acá de lo que es el alelo normal y lo que es el alelo mutado. El alelo normal o salvaje es el más común, ¿no? Y el alelo, lo que es mutado, es el menos común. Por ejemplo, ¿no? Seguimos con el ejemplo de lo que es el color de ojo. En la mayoría de las personas tienen, ¿no?, lo que es los ojos de color marrones. Ese sería un alelo normal y un alelo mutado o menos común serían las personas que tienen, ¿no?, los ojos verdes o azules también. Ahora, el carácter cualitativo. Bien, estas son características, ¿no?, que tienen solo dos eh, alternativas, ¿no?, o opciones claras. Ejemplo, puede ser los ojos claros oscuros, el cabello rizado o liso.
A eso nos referimos, ¿no? Es decir, están controlados por un solo gen. Ejemplo con letra. Aquí vemos lo que es la A en mayúscula. Se usa mucho, ¿no? Lo que es el ejemplo, la A en mayúscula y la otra A en minúscula, ¿no? Sería A en mayúscula, los ojos oscuros, y la A en minúscula sería un ejemplo, los ojos claros, ¿no? Ahora, al hablar de carácter, lo que es cuantitativo, perdón, estas son características, ¿no? Que varían poco a poco y no solo son dos opciones. Ejemplos, ¿no? En carácter cuantitativo tenemos lo que es la estatura, puede ser bajo, puede ser mediano, puede ser más alto, el color de piel, el peso, la complexión, ¿no? Esto depende, ¿no? También de lo que es factores ambientales como el lugar, el entorno donde uno vive, ¿no? La forma de lo que es la alimentación también, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Dos hermanos pueden tener, ¿no? Los genes parecidos, pero aquí influye lo que son el entorno, ¿no? Los factores ambientales. Uno come mejor, entonces uno crece más, ¿no? El otro come un poco menos, entonces no va a crecer de igual forma que el otro hermano. Entonces, a eso se refiere lo que son los factores ambientales. Ahora que entendemos por genotipo, el genotipo es lo que uno lleva, ¿no? En lo que son los genes, aunque no se vean a simple vista, ¿no? Es decir, es lo que es la información genética. Ejemplo, eh, lo que uno hereda, ¿no? Se hereda 50% de la madre y 50% lo que es del padre, ¿no? Es decir, son los genes heredados, ¿no? Ahora con fenotipo. El fenotipo, ¿no? Explicado de forma más sencilla, es lo que sí se ve, ¿no? Es la manifestación externa, ¿no? Las características, aquí dice, ¿no? Observables de lo que es un individuo. Entonces, un fenotipo es las características que sí podemos ver, ¿no? Eh, Entonces dice, el ambiente de un gen constituyen otros genes, el citoplasma celular y el medio externo donde se desarrolla un individuo. Aquí vemos en la imagen, dice, eh, se ve, ¿no? Lo que es una niña, puede tener ojos marrones, la estatura alta, el cabello rubio, el cabello negro, ¿no? Todo esto depende, ¿no? De lo que son los genes y el ambiente. Entonces, a esto nos referimos con fenotipo, características observables, ¿no? De lo que es el individuo. Ahora, locus, que en plural es loci, es el lugar, ¿no? Donde está el gen dentro de un cromosoma. Es como decir el lugar donde le corresponde, ¿no? Es decir, la dirección que le corresponde a cada gen. Ustedes ven acá en la imagen, cada rayita, ¿no? Es un gen y tiene su locus, es decir, su lugar donde le corresponde. Bien, ahora eh, homocigoto y heterocigoto. ¿A qué nos referimos con estas palabras, no? Bien, un homocigoto es, ¿no? Cuando tienen los dos alelos iguales, ¿no? Aquí vemos el ejemplo.
dos A mayúsculas o dos A minúsculas, ¿no? Ahora un heterocigoto. El heterocigoto no es cuando se tiene dos alelos distintos. Un ejemplo, el mismo ejemplo, ¿no? Una A mayúscula y una A minúscula. Esto eh, se puede ejemplificar, ¿no? Eh, por ejemplo, los ojos, ¿no? La A mayúscula, que es ojos oscuros, podría ser de lo que es el padre, y la A minúscula, que son los ojos claros, podría ser lo que es de la madre, ¿no? Entonces, como resultado daría una A mayúscula y una A minúscula, y esta persona tendría los ojos oscuros porque la A mayúscula es la dominante, ¿no? Entonces, el gen dominante era, ¿no? De lo que es la A mayúscula de la madre, ¿no? En cambio, en el homocigoto es igual, ¿no? Ambos genes son iguales, y en el heterocigoto cambian, ¿no? Los genes de acuerdo a cómo sería el gen del padre y el gen de la madre, la característica que tiene lo que es, sería el hijo, eh, sería del gen más dominante, ¿no? Bien, continuemos. Bien, aquí en el punto número 2 vamos a hablar de lo que es cromosoma, ¿no? Bien, ¿qué era un cromosoma o qué es un cromosoma? En el tema de célula también lo mencionó y también lo expliqué. Entonces vamos a recordarnos lo que es el concepto de lo que es un cromosoma. Bien, un cromosoma, ¿no? Es una estructura que está dentro de lo que es el núcleo de la célula. ¿Para qué sirve, no? Lo que es un cromosoma sirve, ¿no? Para lo que es guardar, para proteger y para transmitir, ¿no? Lo que es la información genética, es decir, los genes. Aquí dice, ¿no? Son los portadores de la información genética, y esto lo encontramos en el núcleo, ¿no? De la célula. Ahora, ¿por qué está formado lo que es un cromosoma? Un cromosoma, ¿no? Está formado por lo que son ADN y proteínas. Juntos forman lo que es la cromatina, muy importante. Entonces, los cromosomas no son como unos paquetes donde va guardado el ADN, ¿no? Con la información genética. Ahora, ¿para qué sirven todo lo que estamos hablando acerca del cromosoma? ¿Para qué sirve, no? El cromosoma. ¿Para qué, de qué se encargan? ¿Cuál es su función? Los cromosomas, ¿no? Se encargan de lo que es pasar la información de una célula a otra. También pasan lo que son las características, ¿no? De padres a hijos, ¿no? Y también controlar, ¿no? Cómo crece y funciona lo que es el cuerpo. Ahora un ejemplo, ¿no? Gracias a lo que son los cromosomas, uno hereda lo que es el color de piel, lo que es la estructura, lo que es el tipo de cabello, y también lo que se define lo que es el sexo, ¿no? Gracias a los cromosomas. Bien, aquí dice, ¿no? Se presentan en pares lo que son homólogos. ¿A qué se refiere esto? En los seres humanos y otras eucariotas, organismos que tienen células eucariotas, los cromosomas vienen lo que son en pares, ¿no?
Cada uno se llama un par homólogo. Más adelante lo vamos a ver, o aquí creo que está también una imagen. No, más adelante. Cada cromosoma viene, ¿no? Lo que es en pares, ¿no? A esto se refiere un par homólogo. Es decir, un par viene del padre y un par viene, perdón, uno viene del padre y el otro cromosoma viene de la madre, ¿no? A eso se llama un par homólogo. Entonces, eh, estos cromosomas son parecidos, ¿no? Y tienen los mismos genes, pero pueden tener lo que es el alelo distinto, ¿no? Entonces, si uno tiene un cromosoma con el gen de ojos de el papá, y el siguiente cromosoma, el par, ¿no? De este, tiene el gen con los ojos de lo que es la mamá. Entonces, ambos, cada cromosoma juntos forman lo que es un par homólogo, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con pares homólogos. Ahora, eh, números de cromosomas según cada especie, ¿no? Aquí dice, habla, ¿no? De lo que es un poco. Aquí, cada especie, ¿no? Dice, posee un número cromosómico característico. Entonces, cada especie, ¿no? O según la especie, varía, ¿no? Lo que es el número de lo que son los cromosomas. Por ejemplo, el humano, importantísimo, tiene lo que son los 46 cromosomas, ¿no? Ahí da otro ejemplo del maíz, ¿no? Tiene 20 cromosomas. También dice que es la drosopila, que tiene 8 cromosomas. Una mosca, ¿no? Tiene, es lo que es 8 cromosomas. Y así, ¿no? Cada especie, ¿no? Contiene un cromosoma o un cariotipo distinto. Pero es importantísimo que se aprendan el número de cromosomas de lo que es el humano, ¿no? Ya. También tenemos lo que es los autosomas y el heterocromosoma. ¿A qué nos referimos, no? Con el autosoma. Aquí dice em, información somática de lo que es el cuerpo, ¿no? Entonces, en autosoma nos referimos a los cromosomas del cuerpo. Estos son los que controlan, ¿no? La altura, los ojos, la piel, los órganos y el cabello, ¿no? Y estos siempre vienen lo que son en pares iguales. Los autosomas son los que tenemos en el cuerpo, ¿no? Siempre vienen en pares iguales y son los que controlan las distintas partes, ¿no? Del cuerpo, de los ojos, la piel, los órganos, la altura, cabello, etcétera. Y ahora, la diferencia entre autosoma y heterocromosomas es muy importante. Los heterocromosomas son sexuales, ¿no? Son los que determinan el sexo. Estos cromosomas, heterocromosomas, eh, se encuentran, ¿no? Solo para cuando hay lo que es la reproducción, ¿no? Lo que es la fecundación. Bien, estos heterocromosomas son los que determinan lo que es el sexo. Puede ser X, E y Y, ¿no? Son las combinaciones que hay, ¿no? X en la mujer y Y lo que es en el hombre, ¿no? Entonces, para que sea mujer es XX y
para que sea de sexo masculino es XY, ¿no? Entonces, acá es muy importante, ¿no? Algo que recalcan, dice que el papá es el que decide, ¿no? O el hombre es el que decide el sexo porque él es el que aporta la X o aporta la Y, ¿no? Bien, acá vemos lo que es el cromosoma, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que es un poco de la estructura del cromosoma, estructura y cromatina, dice acá, ¿no? Bien, la cromatina, ¿a qué nos referimos? Se refiere a de qué están hechos los cromosomas, es decir, los cromosomas están hechos de lo que es la cromatina, como vemos acá en la imagen. El cromo, es mucha cromatina como plegada, ¿no? De esta forma se forma lo que es el cromosoma. Acá vemos en otra imagen. Eh, es cromatina muy pegada, ¿no? Muy plegada, le da forma a lo que es el cromosoma. Entonces, la cromatina, ¿qué tiene, no? Tiene 60% de proteínas, 35% de ADN y 5% de ARN. Entonces, las proteínas ayudan a lo que es a enrollar el ADN, ¿no? Entonces, la cromatina, ¿no? Es como enrollar un hilo, ¿no? Muy largo para que entre en una caja. Entonces, así se forma lo que es el cromosoma, ¿no? Bien, ahora dice, las células no se dividen, la cromatina, en las células que no se dividen, la cromatina se observa como hilos largos y delgados. Como les había dicho, ¿no? Simplemente la cromatina se plega y se hace cromosoma cuando la célula se va a dividir, ¿no? Y cuando no, la célula o cuando pasa una vez este proceso de lo que es división o cuando no está en división, la cromatina se desenrolla, ¿no? Entonces, se observa como unos hilos largos, así bien como dispersos dentro de lo que es el núcleo, ¿no? Bien, ahora dice, durante la división celular, la cromatina se condensa, ¿no? Formando los cromosomas visibles ya al microscopio. Entonces, ya saben, cuando la célula se prepara para dividirse, la cromatina se enrieda, ¿no? Y se empieza a plegar para darle forma a lo que es el cromosoma solamente cuando la célula se va a dividir. Y ahí es la única forma, eh, la única forma de que se tiene, ¿no? De ver más que todo en laboratorio lo que es el cromosoma. Ahí es la única vez que el cromosoma o la cromatina es visible al microscopio. Entonces, también dice, cada cromosoma puede contener cientos de miles de genes. En el humano, aproximadamente, ¿no? Tenemos lo que son 100.000 genes. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que es la formación y la diferenciación. Aquí no habla de lo que es el ciclo celular, que también lo hablaron
en el anterior tema, según a su bibliografía en el anterior tema también, se habló de lo que es ciclo celular, ¿no? Ahora, lo que es la formación y la diferenciación, explica, ¿no?, de cómo se prepara una célula para dividirse en lo que son nuevas células, ¿no? Entonces, en el ciclo vital de una célula, la célula tiene dos grandes etapas, ¿no? Primero, lo que es la interfase o etapa de preparación, cuando la célula se está preparando para lo que es la división. Y luego tenemos la segunda etapa, que es la mitosis, ¿no? O la etapa de división. Es cuando se divide la célula en dos células nuevas, ¿no? Cada célula nueva recibe, ¿no?, lo que es la misma información genética. Bien, ahora, ¿cómo está el ADN en la interfase o en la fase de preparación, ¿no? ¿Cómo se encuentra el ADN en lo que es la interfase? Bien, se encuentra, ¿no?, lo que se encuentra en forma de cromatina. Es decir, ahí está mezclado con proteína, está junto con lo que es el ADN y no está ordenado en cromosomas, como ya les había mostrado en la imagen anterior. La cromatina es cuando el ADN está en forma de hilo, ¿no? Y todo disperso. Aquí vemos, le voy a mostrar en una imagen. Aquí no, en forma de hilo, no está hecho un cromosoma, está en forma de cromatina, ¿no? Entonces la cromatina es como un hilo largo y desordenado. Entonces aquí dice, en esta etapa la célula no se divide, ¿no?, en la interfase, pero la célula se prepara ya para lo que es la división. Es una etapa de preparación. Luego tenemos lo que es la diferenciación, ¿no? Ahora ahí ocurre lo que es la información de lo que es el cromosoma. Bien, dice, ¿no? Al comenzar la división celular, la cromatina se compacta. Entonces, la cromatina empieza a plegarse, ¿no? Y también el ADN se duplica y adopta, ¿no?, una configuración de lo que es en espiral, ¿no? Y se forman lo que son los cromosomas, ¿no?, en forma de bastoncillos, ¿no? Son dos cromosomas unidos en el medio por un centrómero y esto le da lo que es la forma, ¿no?, de una X. Dice, cada cromosoma posee, ¿no?, una constricción central llamada centrómero, que lo divide en dos brazos, ¿no? Cada cromosoma está compuesto por dos cromátides hermanas, ¿no?, que son hebras idénticas al de ADN duplicado unidas por el centrómero. Entonces, esta X que vemos acá, una es una cromátide y otra es otra cromátide, las dos hebras, ¿no? Y están unidas por lo que es el centrómero en el medio, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es cariotipo. Bien, ¿qué es un cariotipo? Bueno, el cariotipo, ¿no?, es como una imagen u ordenación, ¿no?, de todos los cromosomas de una célula, acomodados, es decir, como la imagen, ¿no?, es como una foto organizada, ¿no?, de todo lo que son los cromosomas.
ahí se los organiza, o bueno, se organiza, ¿no? Por tamaño, por forma y por pares, ¿no? Esto permite, ¿no? Ayuda a lo que son estudiar lo que es la cantidad y la estructura de lo que son los cromosomas, ¿no? Esto ayuda a ver, ¿no? Que no haya ninguna falla en lo que son los cromosomas, ¿no? Dice, en condiciones normales, los cromosomas se agrupan en pares iguales homólogos. Bien. Entonces, el cariotipo sirve para ver cuántos cromosomas tiene una persona, para ver si están completos, para detectar si hay enfermedades, lo que son enfermedades genéticas, y también saber el sexo de manera genética, ¿no? Porque aquí se ve, ¿no? El último cromosoma, si es XY o es XX, ¿no? Ahí se ve lo que es el sexo, es que sería femenino o masculino, ¿no? Depende del cariotipo. Aquí vemos ejemplos con un cariotipo, se puede ver el síndrome de Down, ¿no? O la trisomía 21, ¿no? Es decir, cuando hay 3 cromosomas en el espacio donde solo deberían haber 2, ¿no? Que en el número 21. Aquí cuando hay 3 cromosomas, cuando hay uno de más, se lo denomina, ¿no? El llamado síndrome de Down, por una anomalía en el cromosoma 21, y esto se lo puede observar o detectar mediante lo que es el cariotipo. Bien. Ahora hablemos de lo que es un poco de cariotipo y lo que son cromosomas sexuales, ¿no? Bien. Eh, Hay algunas especies, ¿no? Como lo que son el humano, eh, que hay un par que no siempre es igual, ¿no? Entonces, este par es el cromosoma sexual, ¿no? Que en este último par se determina, ¿no? Lo que es el sexo, ¿no? Entonces, es la única excepción, ¿no? En el cariotipo donde los cromosomas pueden variar, que sería en el último par, ¿no? Que son los cromosomas sexuales que determinan el sexo. Bien. Estos cromosomas, aunque no sean iguales, se consideran igual homólogos, ¿no? Porque se unen en la meiosis y se preparan para formar lo que son los gametos. Bien, entonces esto es muy importante que se aprendan, ¿no? Lo que son los cromosomas en el ser humano. Dice, ¿no? El par eh, número 23 es el sexual, que es el último. Aquí ven como en la imagen, 22 homólogos, y el último es el que determina el sexo, que es el par número 23. Puede ser, ¿no? Mujer, que es XX, ¿no? Aquí vemos el cariotipo de el sexo femenino, ¿no? Y luego tenemos lo que es el cariotipo de sexo masculino, que es un X y una Y. Tiene lo que es una X más grande y una Y más pequeña. Ahora,
¿Por qué consideramos que son homólogos, que también se consideran, ¿no? Homólogos el par 23, sí son distintos, ¿no? Entonces, ¿por qué consideran que el par 23 también es homólogo, pero de cierta forma es distinto, ¿no? Entonces, aunque la X y la Y no son iguales, se juntan, ¿no? Lo que son en la meiosis, que es la división celular eh, sexual, ¿no? No es como la mitosis, que es la división celular que puede ocurrir en lo que es el cuerpo. Se juntan lo que es en la meiosis y forman lo que es el óvulo y el espermatozoide. Y esto define lo que es el sexo, ¿no? De el bebé. A eso se llaman, ¿no? Lo que son homólogos especiales. Entonces, en el cariotipo tenemos 23 pares homólogos, incluido el par 23, ¿no? Que es un homólogo especial, pero sigue denominándose par homólogo. Entonces, eh, eh, en resumen, lo más importante, ¿no? Los autosomas, que son 42, ¿no? 22 pares. Los sexuales, 2, 1, que es un par femenino, un par masculino. En total tendríamos lo que son 46, ¿no? El cariotipo humano completo. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Está todo entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Pueden levantar la mano, encender su micrófono y preguntar si les quedó alguna duda. Si no, vamos a continuar con el tema. Carlos Cuellar, pregunte. Dicen buen día. Con respecto a las cromosomas, la cantidad de las cromosomas, son 46 cromosomas. Esos son el número esa cantidad es lo mismo tanto al hombre como para las mujeres. Claro, la cantidad de cromosomas en el ser humano es el mismo, ¿no? Que serían 46 cromosomas que están organizados en 23 pares, ¿no? Y un par es el sexual. Todos tenemos el mismo, ¿no? Que definió nuestro sexo, ¿no? Ya sea masculino o femenino. Son las que controlan, es decir, las características de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eh, todo el cuerpo eh, está formado, ¿no? Por lo que son las 46 cromosomas, ya sea de sexo femenino o de sexo masculino, ¿no? Entonces, no confundirse. Ok, gracias, Listen. Bien. ¿Está bien como les estoy explicando o quieren que explique un poco más lento o más rápido? Me avisan también. Ya. Vamos a continuar con lo que son, bien, más lento, dice. Muy bien. Voy a ir más lento para que puedan comprender mejor. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son un poco las leyes de Mendel. Ahora les voy a compartir pantalla nuevamente. Bien.
Bien, vamos a hablar ahora de lo que es las leyes de Mendel, que él fue un científico no muy importante que le ayudó o aportó mucho a lo que es la genética, ¿no? ¿Quién fue Gregor Mendel? Dice, ¿no? Fue un científico y monje, aquí dice pionero del estudio de la herencia, es decir, que fue de los primeros en estudiar la genética, ¿no? Entonces, él es considerado el padre de la genética. Gregor Mendel, el padre de la genética. ¿Por qué? Porque él descubrió, ¿no?, lo que son las leyes básicas de lo que es la herencia. Entonces, Gregor Mendel, el padre de la genética. Ahora, ¿qué hizo Gregor Mendel? Él estudió, ¿no?, cómo se heredan lo que son las características de padres a hijos y lo hizo usando lo que son plantas de guisantes, es decir, también llamados arvejas, ¿no? O chícharos también. Entonces, eh, Gregor Mendel descubrió todo esto a través de lo que son plantas, ¿no? Plantas de lo que son arvejas. También usó lo que son flores y todas estas, lo que son plantas, más que todo. ¿Por cómo descubrió él estas leyes mediante las arvejas? Bueno, no, él notó, ¿no?, que crecían rápido, que eran fáciles de cuidar y que tenían características muy claras. Entonces, él eligió como estudio, ¿no?, lo que son los guisantes. Ahora, ¿qué características estudió Gregor Mendel de lo que son estas plantas? Analizó, ¿no?, cosas como el color de la semilla, amarillo, verde, distintos colores, ¿no?, que tienen lo que son los guisantes. También la forma, ¿no?, si eran lisos, si eran rugosos. También él analizó lo que eran flores, como les dije, lo vamos a ver en cada ley de su teoría. El color de flor, ¿no?, blanca, violeta, amarilla, etcétera. También las alturas, ¿no?, alta más baja, ¿no? Estos eran características cualitativas, ¿no?, que Gregor Mendel usó para su estudio, ¿no? Ahora, ¿cómo hizo estos experimentos, no? Gregor Mendel cruzaba, ¿no?, lo que son las plantas de forma controlada. Ejemplo, ¿no?, una planta amarilla con una planta verde. Y luego observaba cómo salían las nuevas plantas, ¿no? Y iba anotando todo con mucho cuidado. Entonces, de esta forma es que él sostuvo, ¿no?, luego lo que son las leyes de Mendel. ¿Y qué descubrió este científico, ¿no? Gracias a todos estos experimentos, él descubrió muy importantes cosas que aportaron mucho, ¿no?, a lo que es la genética hasta ahora, ¿no? Entre ellos está la ley de la dominancia, ¿no? Es decir, que algunos caracteres mandan, ¿no?, sobre otros, depende a el gen más dominante, ¿no? Ejemplo, ¿no? Con los colores, ¿no? El amarillo dominó sobre el verde, ¿no? Entonces, si una planta tiene amarillo y también tiene, la otra planta tiene verde, eh, y el gen dominante es de la planta que tiene el color amarillo, la planta como resultado de juntarlas ambas será de color amarillo por la dominancia. Esa fue una de sus leyes. Y también otra importante, ¿no?, es la ley de la también segregación. Los alelos, ¿no?, se separan cuando se forman los gametos y cada hijo recibe un gen de la mamá y un gen del papá.
esa también era otra de sus leyes, también importantes, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante todos estos descubrimientos que hizo, ¿no? Gregor Mendel? Bueno, ¿no? En sus tiempos casi nadie le hizo caso, ¿no? Es decir, que sus estudios fueron ignorados, ¿no? Pero ya desde el 1900, otros científicos descubrieron, ¿no? Lo que son los estudios. Entonces, desde ahí se convirtió en lo que es la base de la genética moderna, ¿no? Y lo denominaron el padre de la genética y la herencia. Bien. Ahora vamos a entrar a hablar un poco más a profundidad de las leyes de Mendel. Son un poco confusas, por eso les preparé un videíto para que puedan entender un video muy corto, donde explica de la manera más sencilla para que puedan entender cada una de estas leyes y no las confundan, ¿no? Bien. Si no se escucha el audio, me avisan, por favor. Las leyes de Mendel nos explican cómo es que se transmiten las características de una generación a otra. Dichas leyes fueron enunciadas por Gregor Mendel en 1865, convirtiéndolo así en el padre de la genética. Estas leyes de Mendel son tres, que también se le conocen como los tres mandamientos de la genética. Para entender mejor las leyes de Mendel, te daré las definiciones de algunos conceptos básicos. Los alelos se encuentran en los cromosomas y nos representan las diferentes variaciones de un gen o una característica. Un individuo hereda dos alelos para un mismo gen o característica, un alelo del padre y otro de la madre. Los alelos dominantes son los que determinan las características visibles y los alelos recesivos son los que tienen menos probabilidad de determinar una característica. Si hay un alelo dominante con uno recesivo, será el dominante el que predomine sobre el recesivo. Y para que una característica recesiva pueda ser visible, se necesita un alelo recesivo con otro recesivo. Homocigoto es cuando ambos alelos son idénticos y heterocigoto cuando ambos alelos son diferentes. Al hablar de genotipo, nos referimos a la información que se encuentra en los genes y por lo tanto no podemos ver a simple vista. El fenotipo son las características físicas de un individuo que podemos observar a simple vista, como la altura, color de ojos o la piel, etc. Mendel en sus experimentos cruzó chícharos de diferentes variedades y llegó a las siguientes conclusiones. Primera ley o ley de la uniformidad establece que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. Al hablar de razas puras, nos referimos a que ambos alelos son iguales, ya sean dominantes o recesivos. Mendel cruzó un chícharo amarillo homocigoto dominante con un chícharo verde homocigoto recesivo. Para visualizar mejor cómo se distribuyen los alelos en los descendientes, se utiliza el cuadro de Punnett. Primeramente, debemos asignarle una letra para el alelo del color del chícharo. Para esto utilizaremos la letra que nosotros queramos. En mi caso utilizaré la letra A mayúscula para el color amarillo del chícharo, porque los alelos dominantes siempre van con letras mayúsculas, y como es homocigoto dominante, quiere decir que ambas letras son mayúsculas, porque recibió esta característica del padre y de la madre del chícharo, y por lo tanto el chícharo verde, al ser homocigoto recesivo, las letras A serán minúsculas para diferenciarlos de los dominantes. De un lado ponemos los alelos de nuestro chícharo amarillo dominante, A mayúscula y A mayúscula. Y del otro lado, las letras minúsculas del chícharo verde, no importa el orden en que lo hagas. Al cruzar estos chícharos, sus descendientes en la primera generación pueden ser que se junte este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula y por último este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula.
Como podemos ver, todos los descendientes tienen el alelo dominante amarillo, así que fenotípicamente el 100% de los descendientes serán de color amarillo, y genotípicamente todos son heterocigotos. Y a pesar que todos los descendientes son amarillos, en sus genes tienen el alelo recesivo del color verde. A la segunda ley de Mendel se le llama ley de la segregación. Establece que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. Esta ley simplemente nos dice que si cruzamos dos chícharos que obtuvimos de la primera generación, vamos a obtener un chícharo verde porque se va a encontrar con los dos alelos recesivos. Hacemos el cuadro de Punnett, ponemos a los alelos del primer chícharo aquí y a los alelos del segundo chícharo acá, y hacemos la cruza. Esta A mayúscula con esta A mayúscula nos dará un chícharo amarillo homocigoto dominante. Esta A mayúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo amarillo heterocigoto. Esta A minúscula con esta A mayúscula nos dará otro chícharo amarillo heterocigoto. Las reglas de la genética nos dice que siempre debemos poner las letras mayúsculas primero y después las minúsculas. Esta A minúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo verde homocigoto recesivo. Recordemos que para que se exprese una característica recesiva se deben encontrar ambos alelos recesivos, y como podemos observar, se cumple la proporción 3:1 de esta ley, al obtener 3 chícharos amarillos y 1 verde. Tercera ley o ley de la transmisión independiente. Mendel concluyó que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros, por lo tanto no tienen un patrón establecido y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Esta ley se cumple con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o están en zonas muy separadas en el mismo cromosoma. Para explicar esto, Mendel, además del color amarillo y verde de los chícharos, también cruzó variedades con otras características como la piel lisa y rugosa. Entonces tenemos un chícharo amarillo de piel lisa. Estoy utilizando la B mayúscula para indicar que lo liso domina sobre lo rugoso. Otro chícharo amarillo pero con piel rugosa. Uno verde con piel lisa y otro verde de piel rugosa. Los cruzaremos entre sí como lo hemos venido haciendo para observar las distintas variaciones. Todos los que tienen la letra A mayúscula son amarillas. Y todos los que tienen dos letras A minúscula son verdes. Todos los que tienen la letra B mayúscula son lisas. Y todos los que tienen dos letras B minúscula son rugosas. Al finalizar, podemos observar que se pueden obtener de estas cruzas 9 chícharos amarillos y lisos, 3 chícharos amarillos y rugosos, 3 verdes lisos y 1 verde rugoso. En proporción serían 9, 3, 3, 1. Mendel demostró que las características se van heredando de manera independiente, pero guardan cierta relación con sus progenitores. Y es así que con estas 3 leyes, Mendel dio origen a las bases de la genética. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like. Bien, espero que ese video les haya ayudado un poco, ¿no?, a comprender mejor acerca de las leyes de Mendel. Ahora vamos a hablar, ¿no?, brevemente de cada una. Primero, como vieron, Mendel tiene 3 leyes, ¿no? Él sostiene que, ¿no?, descubrió, ¿no?, es decir, 3 leyes. La primera la denominó lo que es la ley de la uniformidad. Bien, o F1, ¿no? Bueno, esta ley también es denominada híbrido de la primera generación. Y dice, ¿no?, que cuando se cruzan 2 variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación, es decir, la mezcla de la primera generación, son iguales, ¿no?
Bueno, en el experimento de Mendel, él llegó, ¿no?, a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de guisantes, ¿no?, que producían lo que son semillas amarillas. Aquí vemos mejor. Y también con una variedad que producía semillas verdes. Es decir, él tomó dos tipos de plantas de guisante, una pura que producía semillas amarillas y otra igual pura que producía lo que son semillas verdes, ¿no? Entonces, al hacer un cruzamiento entre estas plantas, se obtenía siempre plantas con semillas amarillas. Bien, ¿por qué? Bueno, ¿no? Dice, el polen de la planta progenitora aporta, ¿no?, a la descendencia un alelo para el color de la semilla. Y con variedad que producía las semillas verdes. Al hacer un cruzamiento entre estas plantas, se obtenía siempre lo que son plantas con semillas amarillas, ¿no? Ahora, dice, ¿no? Como cada planta progenitora aportaba, ¿no?, a su descendencia un alelo para el color de la semilla, eh, y el óvulo de la otra planta progenitora aporta otro alelo también para dar el color de la semilla. Los dos alelos solamente se manifiestan, eh, es decir, que de los dos alelos solamente se manifiestan, ¿no?, lo que es el dominante, mientras que el recesivo permanece oculto, ¿no? Esto determina lo que es el color, ¿no? Bien, también acá da otro ejemplo que él hizo en esta misma ley, igual con flores, ¿no? Eh, También, ¿no?, se cumple lo que es la primera ley para el caso en que un determinado gen o una herencia, ¿no?, intermedia y no dominante, como es el caso de las flores, que eh, él estudió en las flores Mirabilis jalapa, al cruzar, ¿no?, las plantas de la variedad de flor blanca con plantas de la variedad de lo que es la flor roja, se obtienen, ¿no?, plantas de flores de color rosa. Y bueno, la interpretación es la misma, ¿no?, que la de los guisantes, que el gen más dominante es el que da el color, ¿no? Ahora, la segunda ley de Mendel, que es la denominada separación de los alelos, ¿no? O también disyunción de lo que son los alelos. En este experimento, ¿no?, Mendel tomó las plantas procedentes de las semillas de la primera generación, es decir, de la primera ley de Mendel que la acabamos de explicar, ¿no? Entonces, Mendel tomó las plantas procedentes de las semillas de la primera generación del experimento anterior, ¿no?, y las polinizó entre sí. Del cruce se obtuvo semillas amarillas y verdes que en la proporción que se indica, aquí vemos en esta figura número 3.1, se ven, ¿no?, semillas de color amarilla y también de color verde, aquí dice.
determina, ¿no? Lo que es determina lo que es la coloración verde de las semillas. Bueno, parecía, ¿no? Que en la primera fila de la primera generación había desaparecido lo que es la coloración verde y vuelve a manifestarse en lo que es la segunda generación. Ahí se ve, ¿no? Un guisante de color verde, ¿no? Entonces, los dos alelos distintos para el color de la semilla presentes en los individuos de la primera generación no se han mezclado ni se han desaparecido. Simplemente ocurría que se manifestaba solo uno de los dos. Cuando el individuo de fenotipo amarillo y genotipo A formen los gametos, se separan, ¿no? Los alelos de tal forma en que cada gameto solo habrá, ¿no? Uno de los dos alelos. Así se explica, es decir, los resultados de esta segunda ley, ¿no? Entonces, los alelos en esta segunda ley no se mezclan ni se desaparecen, ¿no? Simplemente se expresa solo uno, ¿no? Pero esto no quiere decir que esté desaparecido el otro, ¿no? También, ¿no? Dice que se cumple la misma herencia en lo que son las flores, ¿no? Bueno, la herencia intermedia en lo que son eh, las plantas de flores, se tomó, ¿no? Rosas igual de lo que es la primera generación, es decir, el resultado de la anterior ley. Y de este cruce se observa, ¿no? Aquí vemos en la imagen que se cruza entre sí, se obtienen plantas con flores blancas, rosas y rojas en la proporción que se indica lo que es en la siguiente imagen. Bien. Ahora también dentro de la segunda ley, él aplicó lo que es el retrocruzamiento o cruzamiento de prueba, ¿no? En el caso de los genes que se manifiestan hacia a herencia dominante, no existe, ¿no? Ninguna diferencia entre los individuos heterocigotos y los homocigotos. ¿Por qué no? Porque ambos individuos presentan lo que es el fenotipo amarillo, ¿no? Bueno, esta prueba de retrocruzamiento o simplemente de lo que es el cruzamiento de prueba sirve para diferenciar el individuo homocigoto del heterocigoto. Es decir, consiste en cruzar el fenotipo, lo que es dominante, con la variedad, ¿no? Que es la homocigota recesiva. Entonces, si es homocigoto, toda la descendencia será igual, ¿no? En este caso, se cumple lo que es la primera ley, ¿no? Aquí vemos lo mismo, ¿no? En lo que son los guisantes. Ahora, la tercera ley, que es la herencia independiente. Bien. Bueno, la tercera ley de Mendel se conoce también como la herencia independiente de caracteres. Bueno, y hace referencia, ¿no? A lo que es al caso de que se contemplen dos caracteres distintos. Cada uno de ellos se transmite, ¿no? Siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia del otro carácter. Ahora, ¿qué hizo Mendel? Experimento. Él cruzó, ¿no?
plantas de guisante de semilla amarilla y lisa con plantas de semilla verde y rugosa, ¿no? Homocigotos, es decir, ambas para los dos caracteres. Las semillas obtenidas, ¿no?, de este cruzamiento eran todas amarillas y lisas. Aquí vemos en la imagen. Cumpliéndose así lo que es la primera ley para cada uno de los caracteres considerados, ¿no? Y relevándonos también que los alelos dominantes para esos caracteres son los que determinan el color amarillo y la forma, ¿no? Es decir, la forma lisa. Bien, ahora dice, ¿no? Las plantas obtenidas y que constituyen la F1 son híbridas, ¿no? Es decir, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B minúscula. A eso se refiere con lo que son híbridos, ¿no? Bueno, estas plantas, ¿no?, se cruzan entre sí, teniendo, ¿no?, en cuenta los gametos que formarán cada una, ¿no?, de estas plantas y que puedan verse, ¿no? Aquí vemos en lo que es esta figura de híbrido que se ve el F1, A mayúscula minúscula y B mayúscula minúscula también. Bien. Bueno, aquí se ven, ¿no?, las semillas que aparecen en las proporciones que se indican, ¿no? Se puede apreciar también, ¿no?, que los alelos de los distintos genes se transmiten, es decir, con independencia, ¿no?, unos de otros, ya que en la segunda generación, que sería lo que es la F2, aparecen guisantes amarillos y rugosos y otros que son verdes y lisos, ¿no? Combinaciones, ¿no?, que no se habían dado ni en la generación parenteral, es decir, en la primera, y ni en la filial primera, que es la F1, ¿no? Entonces, los resultados obtenidos para cada uno, ¿no?, de estos caracteres son considerados por separado, ¿no? Y responden a lo que es la segunda ley también. Bien. Y esas serían, ¿no?, lo que son las tres leyes de Mendel. Son, ¿no?, un poco confusas y por eso es que ustedes tienen, ¿no?, que leerlas de su bibliografía también para que puedan entender mejor, ¿no? Y ver, más que todo, ver lo que son las imágenes para que puedan diferenciar, ¿no? Para que se les quede mejor los conceptos, ¿no?, entre una ley y las otras leyes, ¿no?, de las tres. Y también ver más videos, ¿no? En internet hay un montón de videos donde explican de diferentes maneras, ¿no?, lo que son las leyes de Mendel. Bien, ahora vamos a continuar. Disculpe, Lisen, ¿cuáles eran esos dos nombres que decía homocigoto y el otro cuál era? Homocigoto y heterocigoto. Ah, ya, gracias. Bien, ahora vamos a entrar a el punto número 6, que habla de lo que son ya las anomalías cromosómicas, ¿no? Dejando de lado un poco de lo que es la teoría de lo que hablamos, ¿no?, las teorías de Mendel. Vamos a continuar hablando con las anomalías numéricas y las estructurales, es decir, ¿qué ocurre, no?, cuando hay una falla en los cromosomas? ¿Qué ocurre cuando falla un cromosoma, cuando falta un cromosoma? Hay, ¿no?, lo que son las anomalías cromosómicas. Entonces, ¿qué entendemos por una anomalía cromosómica?
Bueno, ¿no? Es un cambio, ¿no? O un error, como les decía, en los cromosomas de una persona. Esto afecta a su desarrollo, también a su salud y también a sus características. Entonces, en las anomalías cromosómicas hay más o menos cromosomas alterados, es decir, que hay un cromosoma o pueden ser más cromosomas alterados, ¿no? Es decir, no están como deberían estar naturalmente. Entonces, en vez de tener el número o la forma correcta, hay un error, ¿no? Ocurrió un error. Entonces, como ya les dije, ¿no? En los humanos lo normal son 46 cromosomas para ambos sexos, ¿no? 46 cromosomas, es decir, 23 pares. Entonces, cuando esto falla, cuando hay uno de más, cuando hay uno de menos, incluso cuando le falta una partecita al cromosoma, hay lo que son las fallas, es decir, las anomalías cromosómicas. Bien, ahora, hay dos tipos principales de lo que son las anomalías cromosómicas. Tenemos las anomalías numéricas y las anomalías estructurales. Dentro de las anomalías numéricas tenemos muchas, ¿no? Pero vamos a mencionar tres importantes, las más comunes, entre comillas, ¿no? Tenemos lo que es el síndrome de Down, que es la trisomía 21, trisomía 28, síndrome de Edwards y trisomía, perdón, trisomía 13 es el síndrome de Patau. Luego también tenemos el síndrome de Turner, que es una monosomía. Ahora les voy a explicar en qué consiste lo que es las anomalías numéricas y la diferencia entre las anomalías estructurales. Bien, dentro de las anomalías numéricas, de las anomalías estructurales, perdón, tenemos las más comunes. Vamos a mencionar dos, ¿no? Las de elecciones, que es la Cri-du-Chat o la anomalía del maullido de gato, también se denomina, y la de duplicaciones, que tenemos la del Pallister-Killian. Bien. Ahora, ¿no? Las anomalías numéricas. Bien, las anomalías cromosómicas numéricas conforman, ¿no? Uno de los tipos de anomalías cromosómicas y son, ¿no? Defectos congénitos y ocurren cuando hay un número de cromosomas diferente en el cuerpo que está fuera de lo normal. Aquí vemos, ¿no? En la imagen. En las anomalías numéricas hay un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Aquí vemos, como saben, tienen que haber los pares, ¿no? Un par, dos par, tres par, así vamos llegando hasta lo que son los 23 pares de cromosomas. Pero en esta anomalía cromosómica hay un par por demás que es en el número 21. Entonces, este es un síndrome de Down. Es la falla, es decir, hay un cromosoma de más en el 21, ¿no? Donde aquí deberían haber dos, hay tres, ¿no? Entonces ya se da lo que es el síndrome, ¿no? El síndrome de Down. Entonces dice, ¿no? De modo que en lugar de los 46 cromosomas, es decir, de los 23 pares, cromosomas habituales en cada célula del cuerpo, hay 45 o 47 cromosomas, ¿no? Hay de más o hay de menos, ¿no? Estos son las anomalías cromosómicas numéricas. Entonces, dice, el tener demasiados cromosomas o una cantidad insuficiente de cromosomas
constituye, ¿no?, una causa para el desarrollo, es decir, provoca un defecto congénito. Aquí en la imagen le puse simplemente lo que es el cromosoma de más en el número 21, que es el síndrome de Down, pero también hay otras anomalías cromosómicas numéricas, donde hay uno de menos en otros lugares, ¿no? Varía, puede ser en el 6, en el 7, y tiene su determinado nombre, ¿no? Vamos a ir hablándolo más adelante. Bien, aquí vemos lo que son las imágenes de anomalías o anomalías cromosómicas numéricas. Aquí vemos el síndrome de Down, un cromosoma de más en el lugar 21. En el síndrome de Turner vemos falta un cromosoma sexual, ¿no? Aquí. Luego, aquí un cromosoma de más, como ven acá, en el 23, que provoca lo que es el síndrome de Klinefelter. En el número 13, aquí hay igual por demás, un cromosoma de más, provoca lo que es la anomalía del síndrome de Patau. En el 18 tenemos igual un cromosoma de más, el síndrome de Edwards. Entonces, aquí vemos, ¿no? Hay un cromosoma de más o un cromosoma menos, ¿no? Estas son las anomalías cromosómicas. Ustedes ven que aunque falte un cromosoma o hay además un cromosoma, provoca lo que son estos síndromes, ¿no? Bien. Ahora, cuando hay, por ejemplo, acá en el síndrome de Down, dentro de las anomalías cromosómicas, tenemos, ¿no?, lo que son las trisomías y las monosomías dentro de las anomalías cromosómicas. ¿Qué es esto? Trisomía se denomina cuando hay 3 cromosomas, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Down, en 21, en los cromosomas 21 hay 3, entonces a esto denominamos lo que es trisomía. Aquí vamos a ir explicándolo mejor. El término trisomía, ¿no?, se utiliza para lo que es describir la presencia de 3 cromosomas en lugar del par habitual. ¿Quién levantó la mano? ¿Quiere preguntar? Pregunte. Sí, listen yo. ¿Cómo se puede distinguir los diferentes síndromes que hay? Si los tres, si tienen los mismos cromosomas, digamos, tienen tres iguales, ¿cómo se puede distinguir qué síndromes son? Claro. Vamos a ir hablando más adelante de lo que es cada síndrome. Tiene cada síndrome su característica específica. Tiene cada síndrome su característica física específica, por lo que lo reconocen, ¿no? Lo que es el niño o el bebé, ni bien nace, tiene sus características específicas que lo hacen, que se los puede distinguir de un síndrome al otro, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down es muy característico, lo que son los pliegues de la mano. El síndrome de Down, un niño con un síndrome de Down simplemente tiene un pliegue. Ustedes en sus manos tienen, ¿no?, lo normal 3 pliegues, ¿no? Así, varios pliegues, lo que son en la mano. Un niño con síndrome de Down simplemente tiene un pliegue en la mano y lo tiene desde que ya está en lo que es la panza de la mamá, ¿no? Entonces, ni bien nace, tiene la forma de que se puede saber, ¿no?, que es un niño con síndrome de Down, es por características físicas más que todo. Entonces, más adelante lo vamos a ir explicando también cada diferencia, ¿no?, para distinguir una trisomía o monosomía de otras, ¿no?, de cada enfermedad. Bien, continuemos entonces.
Entonces, como les estaba diciendo, la trisomía son 3, ¿no? Se utiliza para describir lo que es la presencia de 3 cromosomas en el lugar donde simplemente deberían haber 2, ¿no? Entonces, si hay 3 cromosomas aquí en el 21, tiene su enfermedad, ¿no? Que es el síndrome de Down. Si hay 3 en el 12, también. Si hay 3, por ejemplo, en el 17, también tiene sus enfermedades, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Estamos explicando conceptos para que puedan entender, ¿no? A qué se refiere cuando decimos trisomía, ¿no? Del síndrome de Down. Luego tenemos lo que son las monosomías. Bien, el término monosomía se utiliza, ¿no? Para lo que es describir la presencia de un miembro solo de un par de cromosomas. Es decir, que falta, ¿no? Le falta su pareja a cada grupo de cromosomas, ¿no? Por ejemplo, aquí falta lo que es un cromosoma que sería el XX o el XY, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay simplemente uno. Entonces, a esto se le denomina monosomía. Entonces, dice, ¿no? Por lo tanto, habrá un total de 45 cromosomas en cada célula del cuerpo en lugar de que hayan 46, ¿no? Es decir, falta un cromosoma. Monosomía, un cromosoma de menos, y trisomía, un cromosoma de más. Entonces, así entiendan estos conceptos que son muy importantes para que puedan entender más adelante lo que vamos a hablar de las enfermedades, ¿no? Trisomías, monosomías, ¿no? Bien. Entonces nos quedamos en lo que son las anomalías numéricas, ¿no? Vamos a hablar de lo que son puras anomalías numéricas. Vamos a hablar de lo que es síndrome de Down, síndrome de Edwards y síndrome de Patau y el de Turner. Todas estas son anomalías numéricas entre monosomías y trisomías, ¿no? Bien, vamos a hablar de cada una de estas enfermedades. La clase de mañana, martes, vamos a profundizar acerca de cada una de estas enfermedades, cómo las diferenciamos, ¿no? Y cómo diferenciamos un niño que tiene, ¿no? Una de estas anomalías, ¿no? ¿Qué es lo que presentan? ¿Cuáles son sus características? Y también vamos a hablar la clase de mañana de lo que son las anomalías estructurales, ¿no? Que también tienen, ¿no? Sus distintas enfermedades. Bien. Espero todo haya quedado claro hasta aquí. Entonces, nos quedamos en lo que son anomalías Numérica. Sí, anomalías numéricas. La siguiente clase, es decir, la clase de mañana, continuamos, ¿no? Con todas estas enfermedades de las anomalías numéricas y también las enfermedades de las anomalías estructurales. Entonces, repasen todos estos conceptos de homocigoto, heterocigoto, trisomía, monosomía, todos estos conceptos que les hablé al comienzo de la clase, son conceptos que tienen que entenderlos y saberlos para poder aprender lo que son estas enfermedades, ¿no? También repasen las 3 leyes de Mendel, ¿no? Bien, entonces hasta acá la clase de hoy, nos vemos mañana, que tengan buen resto del día y estudien.